Que ahí está. ¿Vas a meter rúbrica ahorita o entramos ya directo? ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA, órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo por internet desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta a través de www.radio.ina.gov.mx. La entrevista de hoy va a ser con la maestra Gabriela López Torres, quien en la actualidad es directora del Museo Nacional de las Culturas y a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan. Gracias por la invitación. Y antes de iniciar esta conversación, que versará obviamente sobre el tema del Museo Nacional de las Culturas y todo lo que implica, vamos a hacer un pequeño repaso de la trayectoria de Gabriela López Torres, que primero, nació en la Ciudad de México y estudió primero arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Ya era facultad o todavía era Escuela Nacional de Arquitectura? Era facultad. Era facultad ya. Sí, era facultad. Muy bien. Y me llama la atención esto del currículum porque luego hay un brinco de arquitectura a historia del arte en la Ibero. Así es. Entonces, de San Ángel a Campestre Churubusco. Así es. ¿Por qué este cambio de vocación? Pues mira, más bien siento que fue una situación complementaria. Tú sabes que la arquitectura no solamente abarca aspectos técnicos, sino también aspectos artísticos importantes. De hecho, está considerada como un arte. Una de las bellas artes, Una de las claro. bellas artes. Y fue un brinco lógico para mí. Siento que era a donde tenía que ir definitivamente. Siempre he tenido inclinación no solamente por la arquitectura, sino por la historia. Y de pronto descubrí que existía historia del arte. Entonces me pareció algo muy natural. Y creo que las dos disciplinas se complementan. En mi caso, han sido fundamentales para el desempeño de mi trabajo y se complementan muy bien. Y no se suele decir en las entrevistas, pero en este caso yo sí lo quiero mencionar, que en la licenciatura sacó un promedio de 9.87, la maestra López Torres. Ha tomado adicionalmente seminarios de administración de museos, los museos de cara al siglo XX, con el British Council, con la Universidad Iberoamericana y el Conaculta en México, el seminario del Museo Sustentable, también con el British Council. Esto fue en Inglaterra, sí. Oxford y Londres. Así es. En Inglaterra, y otro también con el British Council en Caracas, Venezuela, sobre planeación estratégica para museos, así como un diplomado en alta dirección de museos con el Instituto Tecnológico Autónomo de México, más conocido como el ITAM, con el Instituto de Liderazgo en Museos, Getty Leadership Institute, Claremont University, en la Ciudad de México. Así es. Pero bueno, terminando su carrera, la maestra López Torres fue a hacer su servicio social al Museo Franz Mayer, donde pues ya estaba determinada su posterior trayectoria, porque hizo el servicio social en el área de servicios educativos del museo y en la impartición de visitas guiadas y atención al público. De ahí al nuevecito, recién estrenado Museo Rufino Tamayo, que todavía se llama así, Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo. Es correcto. Porque creo que le iban a cambiar el nombre con se esto acaba de reabrir, sí. De remodelar. Y ahí nuevamente fue subdirectora general, siendo tan joven, y jefa del Departamento de Servicios Educativos y Difusión, así como investigadora y curadora de exposiciones. Posteriormente participó en una importante exposición en Hannover 2000, con el Fideicomiso Expo Hannover 2000, coordinando el programa de Cultura de México en la Expo 2000, con el objetivo de mostrar la riqueza, diversidad y calidad de las manifestaciones artísticas y culturales de nuestro país. Y ahí, pues ya de una manera muy natural, estuvo como coordinadora nacional de artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso fue un largo periodo de 7 años. 6 años. 6 años. Donde, pues, desarrolló el concepto y coordinación de la red de museos de Limba como un sistema para la gestión articulada de dichos espacios. Hay que mencionar esto de la gestión porque como que se habla poco de ello. Siempre se habla de museografía, del edificio, del curador, de la obra, los críticos, pero lo de la gestión de los museos poco se menciona. Y creo que la maestra López Torres en esto se ha especializado, en la cuestión también de la gestión, las entrañas de los museos, el cómo se mueven desde adentro.
Después de estar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues viene a nuestro instituto, al Nacional de Antropología e Historia, donde estuvo como directora técnica de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, donde también coordinó la gestión, ni más ni menos que de los 119 recintos de la red de museos del INAH, y así sobresaliendo el Museo Histórico Casa de Allende, Museo Histórico Casa de Morelos, Museo Histórico Casa de Hidalgo, la Francia Chiquita, el Museo Regional de Michoacán, el Museo de la Revolución en la Frontera, exaduana de Ciudad Juárez. Y aquí me llama la atención algo porque coordinó y publicó la Gaceta de Museos y otra publicación que se llama Voz INAH. Y digo Voz INAH porque nosotros aquí en radio tenemos un espacio radiofónico que se llama Voz INAH también. Sí, es una revista especializada sobre temas educativos en museos. Y aquí dentro de esta dirección técnica de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, puso en marcha la sala intermedia, la sala de mediación educativa del Museo Nacional de las Culturas. Esto fue antes de entrar como directora, sí, ¿verdad? Sí. Y porque esto lo subrayo porque eso va a ser parte del cuerpo de esta conversación. La sala intermedia y la sala de mediación educativa del Museo Nacional de las Culturas, ambos espacios lúdicos, únicos en su tipo dentro de la red de museos del INAH, cuyo objetivo es brindar al público de todas las edades herramientas para la observación, interpretación y reflexión sobre el museo y los acervos en exhibición a través de recursos no tradicionales y del establecimiento de vínculos cognitivos y afectivos. Lo de afectivos me llamó mucho la atención, entre los visitantes y el recinto. Entre sus becas, premios y reconocimientos, fue becaria del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos con la Fundación Rockefeller, el FONCA y la Fundación Cultural Vancomer. Esto fue haciendo una investigación sobre Chicago, Nueva York, San Francisco, 1937-1939, otra visión del arte moderno de México en los Estados Unidos. Qué Así tema, es. Muy específico. Sí, fue a partir de conocer y trabajar los archivos de la Galería de Arte Mexicano, la galería fundada por Inés Amor. Ajá. Y descubrimos, mi colega con el que trabajé y yo, una tendencia poco conocida dentro del arte mexicano y de lo que se exportaba en ese momento a Europa y a Estados Unidos en particular, muy distinto a la Escuela Mexicana de Pintura. Fue una investigación muy interesante. Y muy diferente, ¿verdad? Porque siempre es Escuela Mexicana de Pintura. Sí, esto era más bien revisar las tendencias cosmopolitas del arte mexicano y no solamente las tendencias, sino la voluntad de los artistas por estar creando un arte de corte mucho más universal, cosmopolita, etcétera. Después fue invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro del programa de visitantes internacionales durante un mes para establecer relaciones de colaboración con museos de arte contemporáneo de aquel país, con énfasis en las áreas de desarrollo y promoción, educación, curaduría y organización de exposiciones. Como que son la misma continuidad en tu trayectoria a lo largo de tu vida laboral, de tu vida profesional. Y por supuesto que hay que presumir que aquí el INAH le dio el premio Miguel Covarrubias, otorgado al mejor proyecto museológico por la investigación y reestructuración de las salas permanentes de este maravilloso museo de Guadalupe, Zacatecas. Ese fue un proyecto que hicimos en colaboración con la directora del museo, con Rosita Franco. Sí. Con Violeta, la subdirectora, con otro colaborador mío, Alejandro Cortés, la doctora Consuelo Maquíbar, especialista del INAH. Fue un proyecto en equipo con resultados muy, muy, muy buenos para la museología en México. Sí, incluso fue un momento en el que se le metió mucha leña, digamos, a la es otra reestructuración importantísima del colegio el colegio FIDE, ¿verdad? Así se llamaba. De propaganda FIDE, sí. De propaganda FIDE. Bien, en fin, experiencia docente, publicaciones, todo este tipo de... pertenece a varios consejos, comités internacionales, pero en fin, de eso vamos a hablar en otra ocasión. Ahorita vamos a hablar del Museo Nacional de las Culturas, un museo que tiene una historia interesantísima, creo que desde la época de Moctezuma. Podríamos iniciar con esto la conversación, Gabriela, para
para que nos ubiquemos con el, claro, no solo el edificio, sino hasta el terreno, porque claro, eso de que desde Moctezuma ya tenía un uso importante, claro. me gustó. Bueno, sí, el Museo Nacional de las Culturas, el edificio que actualmente conocemos como Museo Nacional de las Culturas, está enclavado en el primer cuadro de la Ciudad de México. Está a una cuadra, ni Sí. siquiera a una Ujú. cuadra, a media cuadra del Zócalo capitalino, Sí. que es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a un costado de Palacio Nacional, que es la sede del gobierno. Y fue en su momento, por lo que se ha podido conocer a partir de las excavaciones arqueológicas, enclavado en lo que fueran las antiguas casas de Moctezuma. Ujú. Entonces se ha hecho, por supuesto, a partir de la reestructuración del edificio, porque hay que mencionar que el museo en este momento atraviesa por un proceso de reestructuración integral muy importante. Es un monumento de primer orden, en la Ciudad de México. Y bueno, como parte de esta reestructuración, evidentemente hubo que hacer investigación arqueológica, y esta excavación dio como resultado poder ubicar los distintos niveles constructivos previos a la construcción del edificio como actualmente lo conocemos. Entonces sí se pueden ver en distintos estratos los distintos tipos de pavimento, desde la época prehispánica, después algunos momentos constructivos del siglo XVI, del siglo XVII, y finalmente llegamos al edificio del siglo XVIII, que es como actualmente lo conocemos. Esta última intervención en el siglo XVIII data de 34-36, y bueno, fue la última remodelación para la gran casa de moneda del virreinato, que el edificio era la sede de dicho espacio. Por supuesto, era un lugar muy rico, era donde se producían las monedas que circulaban no solamente en Nueva España, sino en Filipinas y también en España. Todas las monedas de plata mexicanas se acuñaban ahí, y monedas de oro, por supuesto, también. Entonces era un sitio muy, muy importante, que ha sido testigo de la historia, porque además ha tenido distintos usos, como suele suceder en los monumentos históricos, que van cambiando de uso con el paso del tiempo. Este no es la excepción. Después de haber sido casa de moneda, albergó a partir de 1764 el Museo Nacional. El Museo Nacional de México, o el Museo Mexicano, que había sido fundado en 1825 por José Guadalupe Victoria, en un pequeño espacio de unos 120 metros cuadrados, a unas pocas cuadras de ahí. El emperador Maximiliano decidió trasladar el museo a este espacio, y el museo compartió también el espacio con la Suprema Corte de Justicia, que estuvo unos años. En la época de Juárez. En la época de Juárez, también estuvo ahí una temporada la Academia de San Carlos. No sabía. Entonces, y bueno, como Museo Nacional, albergó las colecciones mexicanas a lo largo del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX. Es importante señalarlo. Ahí estuvieron, en la gran sala que se conocía como la Sala de Monolitos, obras tan importantes de la cultura mexica y de otras culturas prehispánicas, como el calendario azteca, por ejemplo. Como la Coatlicue, algunas estelas, por lo menos uno de los atlantes de Tula, en fin, una serie de grandes monolitos, por eso se llamaba Sala de Monolitos. Y cabe señalar también que a pocos años antes de 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia de México, bajo el gobierno del presidente Díaz, es que el museo se reestructura también. Se le hacen algunas modificaciones para poder celebrar ahí este centenario, para poder recibir dentro de las salas del museo los regalos que otras naciones hicieran a México como muestra de amistad con motivo de la fiesta nacional. Entonces, parte de las colecciones del museo datan de esa época, fueron regalos de los gobiernos para México. Son colecciones muy, muy interesantes. Es un museo
que bueno, continuó con la historia después de 1910, continuó siendo museo y ahí también estuvo la Escuela Nacional de Antropología e Historia una temporada, la ENA. Entonces se compartía, sobre todo la parte de antropología, compartía con el museo un espíritu común. Claro. Cuando en 1964 se inaugura el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, respondiendo a este impulso museológico en el país, porque fue realmente un impulso que bajo el gobierno del presidente López Mateos, sí, se decidió construir museos modernos, museos, como se diría ahora, state of the art, ¿no? Que estuvieran a la altura de los mejores museos del mundo, y se construye el Museo Nacional de Antropología. Las colecciones prehispánicas pasan al Museo de Antropología, las colecciones históricas van al castillo, porque también estuvieron ahí las colecciones históricas. En algún momento previo a esto, las colecciones científicas, botánicas y demás pasan a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Chopo, al Museo del Chopo, y se piensa en qué hacer con el edificio de la antigua Casa de Moneda y del Museo Nacional. Y se piensa en ese momento destinarlo a las colecciones etnográficas, y es donde surge, donde nace el actual Museo Nacional de las Culturas. Es un museo que, como su nombre lo indica, está dedicado a mostrar las culturas, el arte, las manifestaciones diversas de las culturas y los pueblos del mundo. Tenemos un acervo de 17,000 piezas aproximadamente, que va creciendo porque todavía recibimos donaciones y esperamos también poder hacer algunas adquisiciones en un futuro, y tenemos piezas en préstamo también, en préstamos a corto, mediano y largo plazos. Y bueno, pues es un viaje alrededor del mundo del museo, es un espacio realmente maravilloso. Sí. Maravilloso. Especialmente ahora el Museo Nacional de las Culturas, digamos, su vocación es albergar solamente colecciones de otros países, porque, por ejemplo, luego hay cosas también nacionales, pero relacionadas con las demás culturas del mundo. Exacto, exacto. Haces un comentario importante. La idea justamente es hablar de la cultura o de las culturas, y de las culturas. Y las piezas como parte de esas culturas, pero lo que queremos es, más allá de una visión meramente etnográfica o antropológica, poder problematizar nuestras colecciones de una manera como más rica, más interesante, y verlas desde muchas facetas, ¿no? Desde la parte por supuesto, de antropología, de etnografía, de las piezas arqueológicas, la parte estética, la dimensión estética de las piezas es algo que se debe de ver, se debe de analizar, aspectos desde el punto de vista de la semiótica, en fin, el término o la noción de cultura es una de las nociones más complicadas y más difíciles de explicar que existen realmente. Ahora que mencionabas el currículum, estoy muy contenta ahorita cursando también un diplomado en análisis de la cultura aquí en nuestro instituto, en el INA, en la Coordinación de Antropología, precisamente porque el término cultura plantea muchos problemas en términos de definición, de poderlo asir y sobre todo de podérselo explicar al público en un museo, porque finalmente un museo no es un libro, tampoco es un salón de clases, es un museo. Y entonces la dimensión del espacio es otra. Tenemos que trabajar con colecciones, con un contexto arquitectónico, con un discurso curatorial o muchos discursos curatoriales, dependiendo de las culturas que estemos trabajando. Pero a esas culturas les podemos hacer cortes transversales y, por ejemplo, tomar algún hilo conductor que las una a todas. No sé, por ejemplo, la historia de la escritura. Entonces, todas las culturas tienen vestigios o objetos donde se plasman los distintos sistemas de escritura, y cómo cada cultura o cómo estos sistemas de escritura también hablan de una manera de ver el mundo, de una manera de concebirlo y de entenderlo, de entender las relaciones entre la gente, en las sociedades, y habla de su historia, por supuesto, ¿no? O
la utilización de algún color en las distintas culturas, el significado de algún tono, el rojo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué significa el rojo en China o con los indios norteamericanos o con las culturas de Perú o las culturas andinas o no? Sí. O sea, queremos hacer ese tipo de cortes, además de poder presentar, por supuesto, visiones generales o visiones más comprensivas de algunas culturas en particular. Hace poco tuvimos el año pasado una exposición muy interesante llamada Arte Antiguo de la India, que con colección del Museo del Condado de Los Ángeles, que fue verdaderamente espectacular, hablando justamente de toda esta cosmovisión hindú, sus deidades más representativas y las esculturas que las representaban justamente. Y la última exposición que acabamos de clausurar fue sobre la cultura maori de Nueva Zelanda, Tuake, Orgullo Maori se llamó, y hablaba precisamente de la vigencia, de la historia, pero de la vigencia del pueblo maori como el pueblo originario de Nueva Zelanda y cómo ha también moldeado la historia del país, cómo se dio el contacto, que fue un choque sin duda con la cultura inglesa, y cómo finalmente se fueron relacionando las tensiones que hubo, pero también cómo esta cultura ha ido permeando hasta formar lo que es hoy Nueva Zelanda, ¿no? Y cómo sigue vigente. Entonces me parece que es muy importante también para nosotros aportar una visión sobre la cultura, no solamente del pasado, no como aspectos muertos o ya pretéritos de una cultura, sino como un fenómeno vivo, como algo que se construye día a día y cambia día con día, ¿no? Entonces, poder hacer esta combinación de historia y antropología y arqueología y análisis estético y en fin, cualquier visión que podamos aportar, bueno, pues enriquece el discurso. Es que es un tema inagotable, es que cultura es todo. Así es. Entonces hay que ver qué de la cultura es lo que vamos a deslindar y acotar, ver qué es lo que vamos a exhibir en un museo de culturas. Es que es un tema, de veras, nunca lo había pensado tanto así, el nombre del museo de las culturas. Exacto, es como muy abarcador. Tenemos un lema en el museo que acabamos de desarrollar hace 6 meses, justamente cuando tuve la oportunidad de entrar a dirigir el espacio, que es un museo, todos los mundos. De verdad es un viaje alrededor del mundo, el Museo Nacional de las Culturas. Muy bien. Me gustaría que habláramos de todo lo que se le ha hecho al museo recientemente, porque, bueno, es un edificio que, como ahorita hiciste toda la trayectoria del edificio, pues fue escuela, fue museo, fue hasta... Ahí iban a poner todo lo que fuera viejito, ¿no? La sala, ¿dónde lo ponemos? En el museo. Exacto. Era un concepto de museo como muy... tan amplio que no había museos tan especializados como los hay ahora, tan específicos. Y estamos hablando además de un museo que es un edificio histórico adaptado a museo. Ahorita mencionaste el Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, que es un museo ex profeso para una colección, para un propósito determinado. Pero, ¿cuáles son las dificultades de estar en un edificio histórico al cual se tiene que habitar como museo? Bueno, pues has tocado un tema fundamental porque las dificultades son muchas. Y sin embargo es una tendencia muy común utilizar espacios que fueron construidos en su momento para otros fines. Hoy por hoy, en el siglo XXI y también como parte de un impulso muy del siglo XX de recuperación del patrimonio, de conservación, que hoy por hoy también estamos muy conscientes de la conservación de los vestigios del pasado, de los objetos que tienen un significado para una colectividad, es que, bueno, se decide que estos espacios, primero,
para conservar el espacio en sí mismo, porque el espacio es, como digo yo, la primera pieza del museo, ¿no? Claro, es una pieza del edificio. Es una pieza en sí mismo para verlo. Y después, pues, las colecciones. Entonces, sí es complicado adaptarse, porque un museo y un museo contemporáneo tiene funciones muy amplias, muy complejas. El museo ha cambiado, la institución museo ha cambiado desde sus inicios a finales del siglo XVIII en Francia, sobre todo con el espíritu de la Ilustración, y con un buen desarrollo durante el siglo XIX, que es cuando se funda la mayor parte de los museos importantes en el mundo, respondiendo a este espíritu de catalogación, de clasificación, a esta visión positivista del mundo, de conocer, ¿no? De reunir en lugares distintos el conocimiento universal. Esta noción de museo como un espacio sagrado donde entraba uno y todo era en silencio y exclusivamente uno se tenía que dedicar a ver y punto, ha cambiado mucho. El museo cada vez se ha hecho más un espacio dinámico, un espacio lleno de actividades donde el público es también uno de los protagonistas, digamos, del propio museo. Sin los dos elementos, las colecciones que debemos conservar, estudiar y difundir, pero sin el público al cual le vamos a presentar estas colecciones, pues el museo no tiene sentido. Claro. Entonces, los museos ahora le damos gran importancia no solamente a la conservación de las colecciones, ni a la manera de exhibirlas, que es fundamental, y a la narrativa que se construye alrededor de ellas, por supuesto, sino al público que va a ver esas colecciones. Entonces, las áreas educativas de los museos han crecido mucho, las áreas de extensión cultural o de actividades complementarias o paralelas también. Tenemos que hacerle espacio a eso. En algunos museos donde hay posibilidad, también espacios de tienda y cafetería, porque también es un hecho que los museos se han convertido, son espacios de consumo, de alguna manera se consumen. Yo voy a visitar un museo, veo las colecciones y de pronto también me quiero llevar un recuerdo de ese museo, ¿no? De esa cultura. Si estoy fuera de mi ciudad o de mi país, pues más ganas de llevarnos algún recuerdo, ¿no? Y tú tienes mucha experiencia en esto de la interacción con el público, que no es como lo mencionas, no es el recinto sagrado donde uno va en silencio y calladito y quietecito a verle una colección, sino la interacción. Tú has trabajado mucho no solo en el INA, sino en Bellas Artes, en esta parte. Mira, yo soy, a pesar de mi origen académico y de mi actividad académica que sigo practicando, por supuesto, soy una fiel creyente que el juego y lo lúdico son uno de los mejores caminos para el conocimiento. Una vía realmente fundamental y privilegiada, porque es cuando no nos damos cuenta que estamos conociendo, que estamos aprendiendo, que estamos sabiendo más de lo que sea, ¿no? De lo que es el tema de la visita en el museo. Acabamos de hacer, entre paréntesis, un ejercicio lúdico el sábado pasado, que fue una kermés egipcia en el Museo Nacional de las Culturas, porque tenemos una sala dedicada a la historia y a la cultura, sobre todo el Egipto faraónico, y pensamos en hacer una kermés egipcia, y fue un hit. Tuvimos muchísima gente y realmente pudimos ver y apreciar cómo la gente no solamente se estaba divirtiendo, sino que entraba a las salas con más ganas a ver las colecciones, participaban en todas las actividades, había registro civil, se podías casar como egipcio, podías vestirte como un egipcio antiguo, te podían pasar por el juicio de Osiris, que es donde te pesan el alma a ver qué tan bueno ha sido en esta vida. En fin, hasta talleres para colorear un tocado que era la corona de Nefertiti. Entonces, creo que estas actividades nos ayudan mucho a los museos para poder acercar
a nuestros públicos chicos y grandes. En este momento, ¿qué salas de exhibición están funcionando dentro del Museo de las Culturas? Bueno, mencionaste pues, Egipto ahorita, Egipto, por el sí. Egipto eterno. Sí, tuvimos mira, el museo, ahora que lo preguntas, como lo mencionamos al principio, cursa por un proyecto de reestructuración integral. El museo tiene 15,000 metros cuadrados de construcción. Y del 2007 para acá hemos reestructurado poquito más de la mitad de esos metros cuadrados. Si mal no recuerdo, tenemos en total 12,000, vamos a tener hacia finales de año aproximadamente 10,000 metros cuadrados reestructurados de los 15,000 que tiene el museo. Tenemos ahorita abierta básicamente la planta baja, que es donde se encuentra evidentemente la taquilla, la tienda, la biblioteca Pedro Bosch Gimpera, que es una biblioteca también que se construye hacia 1910, y ahora la reestructuramos, la arreglamos, quedó preciosa. Es una biblioteca dedicada evidentemente a temas de cultura, de antropología, de museología, de etnografía, de todas las culturas del mundo. La tenemos equipada también con computadoras para poder hacer investigación, y es un lugar gratísimo para irse a sentar a leer y a conocer de estas culturas. La sala de mediación educativa, que se llama Miradas al Mundo. Esta sala se llama de mediación porque hoy por hoy los servicios educativos, que también se han modificado, pues como hemos visto, pasan ya de la tradicional visita guiada a organizar una serie de estrategias de mediación con el público, es decir, convertirnos en puentes de acercamiento para que el público, a través de estas estrategias, de estas actividades, puedan acercarse de mejor manera a las colecciones y disfrutarlas de mejor manera. Por supuesto, aprender de ellas, conocerlas mejor, pero sobre todo la parte del disfrute es muy, muy importante. Entonces, por eso le llamamos una sala de mediación. Ahí ocurren talleres, algunas pláticas introductorias, tenemos líneas del tiempo, unas cajas de embalaje enormes donde trabajamos ejercicios sobre el patrimonio. Ay, qué también pues trabajamos con los chicos y los jóvenes sobre qué es el patrimonio. Tenemos una vitrina, como una vitrina de museo, para poder ejercitarnos y meter cualquier objeto, un celular, unos zapatos tenis, mi mochila, lo que sea, y que entiendan lo que pasa cuando un objeto entra en una vitrina en un museo. Todo cambia. El objeto cambia de dimensión, se convierte en patrimonio porque ha sido pasado por un museo, por un proceso museal, y así se va construyendo el patrimonio de los museos a partir de estos objetos que no son caros, sino son importantes a un grupo, a una sociedad, en fin. Tenemos las salas de historia antigua, sobre todo la parte de Egipto antiguo, Mesopotamia, Asiria, y una sala muy linda dedicada al Mediterráneo, que es básicamente sobre Grecia y Roma antigua. Y en general estas culturas que todas están en Asia Menor o en el Oriente cercano, pero desde una visión o desde un punto de vista más de historia. Próximamente tendremos la apertura de la sala de China, la sala de Corea y la sala de Japón. Después tendremos una sala dedicada a India y a sureste asiático. Esperemos esas últimas dos salas poderlas abrir este año, si no será a principios del año que entra. Y quedan también pendientes para abrir en breve, el año que entra, nuestras salas de África, Europa, Medio Oriente, pero ya desde el mundo del Islam, ya como mucho más concretamente. Tenemos también abierto al público una sala de exposiciones temporales, que es donde han estado estas exposiciones, y tenemos una sorpresa para cerrar el año, una exposición que a nuestros radioescuchas me gustaría decirles que la esperen, porque realmente estén al pendiente. Estén al pendiente, porque va a ser de verdad algo que creemos que les va a gustar mucho. Hoy me preguntan, y yo también lo pensé hace rato, ¿por qué la biblioteca lleva el nombre de don Pedro Bosch Gimpera? Catalán. Es un antropólogo importante, pero esa no me la sé.
Pues Esa que la fue un pueden hombre editar. que vivió en varios... Ajá. Sí, no me sé bien la historia de Pedro Bosch. Entonces, editen, porfa. Bueno, Gracias. fue rector de la Universidad de Barcelona, Sí, vivió no. en varios países, en fin, un hombre muy internacional. Era un hombre como muy sabio. Sí. Y muy docto en términos también de este rollo de las culturas, pero no conozco mucho su trayectoria, entonces bueno. prefiero hablarte de lo que hay. Muy bien. La sala, la mediateca, ¿podemos hablar de la sala intermedia? Claro, la sala intermedia. Estamos acostumbrados, a ver, punto. Todavía se ve en los museos, a pesar de todo lo que estamos platicando ahorita, cómo los niños son mandados de la escuela a los museos a copiar cédulas. Ay, sí. Ahora la novedad de tomar fotos con el celular, pero no se ve a los chavos pararse frente a una obra de arte, disfrutarla, contemplarla, tener la experiencia estética, la experiencia sensorial. Y aquí cobra importancia esto de que mencionabas hace rato de la sala intermedia del Museo Nacional de las Culturas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su propósito? En fin, platícanos sobre este juguete nuevo. Es otro espacio, ese lo trabajamos hace un par de años, ya ha tenido mucho éxito, realmente estamos muy contentos, porque es un espacio muy sencillo, aparentemente muy sencillo, que combina tres, digamos, aspectos. Una mediateca, una biblioteca y una ludoteca. Entonces, las familias, niños, jóvenes, adultos, porque no tiene edad límite, encuentran un espacio muy cómodo, muy relajado, con una especie de elementos museográficos al piso, pegados al ras del piso, que son algunas palabras detonantes que tienen que ver con las culturas, como aventura, descubrimiento, lo maravilloso, el otro, frontera, diálogo, etcétera. Palabras que tienen que ver con el tema de las culturas. Y de ahí, pero de una manera muy sutil, puestas en el piso, que en algún momento la vemos y se nos queda en la memoria y reflexionamos. Sobre este espacio hay una serie de colchones o puffs, que son unos sillones muy cómodos al piso, donde uno se puede literalmente echar, tomar un libro, leer, o jugar en los equipamientos interactivos que tenemos. Podemos jugar memoria, rompecabezas, ver algunos aspectos de realidad virtual a partir de desarrollos tridimensionales también en la computadora, para poder manipular los objetos y darles la vuelta a los objetos de nuestra colección. En fin, es un espacio muy sensorial, muy sencillo, como te digo, aparentemente, porque hay toda una justificación y una investigación detrás de y finalmente el ojo es el leitmotiv de ese espacio. Hicimos un diseño como de 10 ojitos que están por todos lados. Este ojo, un diseño, lo trabajamos con una diseñadora gráfica realmente muy buena. Y el ojo, porque el ojo tiene que ver con mirada, y mirada viene de la raíz latina mirabilis, que significa lo maravilloso. Entonces el ojo para ver lo maravilloso, el ojo también de alguna manera, y lo maravilloso como un homenaje personal a los surrealistas que hacían este ejercicio de salir a la calle en busca de lo maravilloso y abiertos a encontrarlo, ¿no? En donde fuera y como fuera. Entonces ha sido un espacio que ha tenido mucho éxito. Ese está en el 3er nivel y ya está abierto. Y este año también vamos a abrir nuestra sala polivalente, que es una sala donde podrán ocurrir conferencias, recitales, actividades académicas que, aunque en este momento lo estamos terminando, no hemos dejado de hacer. Cabe señalar, tenemos meses temáticos en el museo y con estos temas que seleccionamos para cada mes, hacemos conferencias, ciclos de cine, mesas redondas, estos talleres educativos, visitas guiadas teatralizadas también, que
han tenido mucho éxito. ¿Como con cuentacuentos o como...? Sí, y estamos trabajando con actores, actrices, cuentacuentos también, algunas narradoras orales de gran experiencia como la maestra Marcela Romero, y se diseñan los guiones, se escriben los guiones específicos, y a partir de estos guiones los narradores se personifican, por ejemplo, para la exposición Maori de personajes maori que hablaban y narraban las mitos y leyendas del pueblo maori. ¿Tatuados y todo? Tatuados y toda la cosa, porque además había talleres de tatuajes, claro, se quitaban con agua, pero bueno, el tatuaje finalmente es un elemento importante de la cultura. Y teníamos, por ejemplo, ahora que hemos tenido el mes de Egipto, hemos tenido visitas guiadas con 2 personajes egipcios, por supuesto. Una sacerdotisa y una diosa. Entonces, eso también atrae mucho al público. Y a los niños, yo estoy segura, a los más chiquitos, a los jóvenes, les deja una idea de que el museo no es un lugar rígido, ni aburrido, ni nada, sino por el contrario, un lugar donde se pueden descubrir muchísimas cosas. Es más, hicimos hace un par de meses un ejercicio también muy divertido y que tuvo muy buenos resultados en términos de generación de públicos, porque fue una noche en el museo, como la película. Invitamos a 25 chiquitos de 10 años a pasar la noche en el museo, con actividades, por supuesto, diseñadas. Llegaron con su sleeping bag y con su merienda, y bueno, interactuaron también con deidades, con dioses griegos. Maravilla. Hicimos una mini olimpiada y fueron coronados bajo la escultura de la Nike Aptera, de la Victoria de Samotracia. En fin, tenemos una serie de actividades para el público joven también, para seducirlos, para invitarlos a disfrutar el museo. Y el paseo virtual el por paseo Luxor virtual, y todas estas exactamente, áreas, y tenemos además ya una página web. Y lo que decías que es muy importante y que es tremendo, que los maestros manden a los chicos a copiar las cédulas, y ya lo resolvimos en nuestra página web www.museodelasculturas.com. Se puede bajar el cedulario, .com.mx, se puede bajar el cedulario completo de las salas, entonces ya los jóvenes ya no tienen ni que copiarlo. www.museonacionaldelasculturas.mx .com.mx. Exacto. Muy bien. museonacionaldelasculturas.com.mx. Mencionaste antes de comenzar esta charla, antes de abrir los micrófonos, que iban a tener actividades importantes o diferentes o especiales en el mes de septiembre. Claro. ¿Podríamos abarcar este Ahora tema? estamos terminando nuestro mes dedicado a Egipto, que fue agosto, y en septiembre lo vamos a dedicar al museo y al momento histórico de septiembre, ¿no? A la fecha, al aniversario de la independencia también. Entonces vamos a hacer estos 2 efemérides, bueno, tanto el 16 de septiembre como fecha nacional, y al museo como protagonista de la historia en un programa conjunto a lo largo del mes. Entonces vamos a tener igualmente conferencias, un ciclo de conferencias. Las conferencias se llevan a cabo los miércoles a las 5 de la tarde. Tenemos invitados al arquitecto Carlos Martínez Ortigosa, arquitecto restaurador, que es el arquitecto que ha estado a cargo precisamente de la reestructuración del edificio sede del Museo Nacional de las Culturas, antigua Casa de Moneda, quien nos hablará del edificio, de su construcción, un poco de su historia desde el punto de vista del edificio. Posteriormente invitamos a la maestra Talía Montes, que es investigadora del instituto también, adscrita al Castillo de Chapultepec. Ella ha trabajado mucho el tema del Museo Nacional. Y nos hablará también del Museo Nacional y de la pintura sobre el Museo Nacional, de las obras que se han desarrollado como obras pictóricas a partir del Museo Nacional, o sea, el museo como elemento de inspiración.
Posteriormente vendrá el maestro Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec. Castillo de Chapultepec, a darnos una plática sobre el Zócalo de la Ciudad de México en el siglo XVIII, que es un momento muy importante para la Casa de Moneda todavía, y este vínculo entre la Casa de Moneda y este Zócalo del siglo XVIII, donde ocurría todo y sigue ocurriendo todo. O sea, uno que va ahí todos los días, ves todo lo que pasa, la cantidad de gente, ¿no? La catedral de un lado, Palacio Nacional y el gobierno del otro, el gobierno de la ciudad de enfrente, toda la zona comercial, el permanente ruido que oímos. Todo el tiempo hay un murmullo, a veces más fuerte, a veces menos. Los comerciantes que gritan anunciando sus mercaderías, los comerciantes ambulantes, por supuesto. Es un universo en sí mismo. Siempre he pensado que el Zócalo para mí es como el ombligo del mundo. Yo que nací en la Ciudad de México, este es mi centro, ¿no? El centro de mi mundo está aquí, pero es el centro de la historia de México. Aquí ha ocurrido todo, entonces nos parecía muy importante integrar una plática sobre este contexto donde se asienta el edificio, y finalmente invitamos a la maestra Ángeles González Gamio. Uy, qué mejor. A platicar también sobre el Museo Nacional, pero más sobre la historia del Museo Nacional, sobre don Manuel Gamio, que es su abuelo, y bueno, sobre una serie de reflexiones en torno al Museo Nacional. Tendremos también talleres, bueno, de teatro guiñol, un taller de numismática y un rally de numismática. Ay. Vamos a trabajar el tema de la moneda. Vamos a trabajar también el tema de la fotografía, porque estamos haciendo un proyecto que se llama Las Capas de la Memoria. Es un proyecto de reprofotografía en el Museo Nacional, que lo estamos haciendo a partir de fotografía antigua del museo. Seleccionamos algunas de ellas y el público visitante tiene que encontrar el lugar desde donde se tomó la foto, y con la imagen de la foto antigua empalmarla desde el punto de vista actual sobre el espacio actual del museo, y ver cómo ha cambiado, porque ha cambiado muchísimo. Mucho. Pero al mismo tiempo es muy reconocible. Entonces, íbamos a trabajar también un taller sobre fotografía estenopeica con niños y jóvenes también, para también evocar un poco esta, ¿qué te diré? Es una especie como de imagen antigua del museo, y como una impronta un poco, quizás hasta fantasmagórica un poco, pero o sea, la estenopeica es lo más, digamos, puro en términos de fotografía, ¿no? Es a partir de un agujeritito chiquito, como queda la huella en el papel fotográfico, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy interesante. También tenemos en la sala intermedia ciclos de cine, que estamos haciendo los jueves. Lo estábamos haciendo solamente a las 3 de la tarde, ahora ya abrimos 2 funciones, y la temática del mes va a ser, evidentemente, el ciclo de cine México en el siglo XIX, básicamente, un poco hablando, para remontarnos un poco al tema de la independencia. Entonces son funciones a las 12:30 y a las 15 horas los jueves de todo el mes de septiembre. ¿Cómo qué películas? Pues tenemos, por ejemplo, Que Viva México, de Sergei Eisenstein. Tenemos una película titulada Mina, Viento de Libertad, sobre Javier Mina, el héroe que llegó de España, el navarro que vino a hacer la guerra de independencia en México también. Un personaje muy singular, sin duda. México de mis recuerdos, de Juan Bustillo. Es un clásico. Otra, Mientras México duerme, de Alejandro Galindo. Doña Perfecta. Vámonos con Pancho Villa, que eso ya tiene que ver un poco más con la revolución. El signo de la muerte, de Chano Grueta, y El compadre Mendoza también. Entonces, que son algunas improntas también sobre México en otro momento de la historia, ¿no? Bueno, así como el cine, también las conferencias están dirigidas a todo público. A todo público, y todas las actividades son gratuitas, además. Eso es algo muy importante. El museo es gratis, la entrada al museo es gratuita, y todas las actividades... ¿Todos los días de la semana? Todos los días de la semana. Es realmente, pues, algo muy interesante, porque todos los museos cuestan, el nuestro no. Es un museo nacional al que podemos ir cualquier día de la semana y no nos va a costar un peso.
solamente el boleto del metro o del Metrobús, porque estamos además a una cuadra de la estación Zócalo, y por el módico precio de un boleto de metro podrás visitar el mundo. Efectivamente, entonces creo que es una ganga nuestro museo para que el público que nos escucha nos pueda visitar. ¿Qué ha significado para ti, me preguntan de aquel lado, para ti tu equipo trabajar en un museo que está pasando por un proceso de reestructuración y al mismo tiempo sigue abierto al público y con todas estas actividades? Es complicado porque implica un doble o triple esfuerzo en muchos casos. Además, ha sido un equipo trashumante porque como sabes y te puedes imaginar, el hecho de tener espacios cerrados ha implicado tener que mover al equipo de un lugar para otro. En este momento ya tenemos abiertas, en definitiva, algunas áreas de oficinas donde ya la gente puede trabajar, aunque no están del todo terminadas ni concluidas, pero estamos haciendo ahorita instalación de redes de voz y datos, de instalación eléctrica y todo para que puedan estar ya con total conectividad y con total capacidad. Algunas otras áreas son las que han estado sufriendo, la propia área de arquitectura, porque el proceso de reestructuración de un monumento histórico tan importante implica tener un equipo de arquitectos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y a todos los operarios coordinados por la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos del propio instituto. Entonces tenemos un equipo grande de arquitectos ahí adentro que cambia de lugar. El área de administración también ha tenido que moverse. Sufren, nuestros talleres todavía no están terminados, entonces, perdón, esas áreas pues tenemos que concluirlas en la siguiente etapa de reestructuración. Entonces nos implica movernos de un lugar a otro. De pronto, cuando los visitantes van al museo, se pueden encontrar en algún rinconcito alguna serie de mueblitos viejos, no antiguos, viejos y muy maltratados, porque estamos también revisando nuestro mobiliario y dando de baja algunas cosas. Entonces estamos caminando en varias pistas al mismo tiempo, pero ¿qué te diré? Todo tiene su encanto. El mismo reto de tenernos que estar moviendo, de tenernos que estar adaptando, nos ha llevado a descubrir también los talentos de algunas personas que no imaginábamos que en un lugar X había una persona que pudiera responder a un proyecto de una manera tan positiva. Entonces creo que le ha servido al equipo como para fortalecerse, también para conocernos mejor y como de pronto sí sentimos que estamos como en la emergencia, pues en la emergencia es cuando uno saca su verdadera personalidad y entonces nos estamos conociendo mejor y creo que de verdad el equipo se está fortaleciendo. Nadie se imagina, por ejemplo, que un edificio tan antiguo necesitan reestructurar desde el drenaje. No, bueno, sí, por supuesto. Una cosa tan impresionante como eso. ¿Qué especialistas trabajan en la remodelación del museo? Digo, arquitectos has mencionado, obviamente, pero son restauradores, arquitectos restauradores, y los operarios que trabajan tienen que hacer un trabajo muy especializado. Bueno, restauradores, no solamente arquitectos de restauradores de monumentos, sino restauradores también, porque como te imaginarás, hemos encontrado vestigios de pintura mural, entonces se ha restaurado muchas cenefas del siglo XVIII de pintura, algunas del siglo XIX, por supuesto, algunos trabajos en el techo y los materiales constitutivos del museo es la cal y canto, la cal y el canto, que es piedra y cal, y la parte de estructuras horizontales son vigas. Es un envigado, muchas veces con pisos hasta de terrado, ¿no? Entonces tenemos viga, piso de madera. Nuestro sistema estructural original se conserva, que son pilotes que están de madera, que están enterrados en el fango, porque, bueno, pues el terreno sigue siendo fangoso. Así es. Y eso no ha cambiado. Seguimos flotando en pilotes de madera, literalmente. Además de los arquitectos y de los arquitectos restauradores y de los restauradores, ingenieros, por supuesto, museólogos, que somos pues nosotros, museógrafos, en fin, los investigadores, los equipos de las áreas de difusión, de servicios educativos,
En fin, somos aproximadamente 150 personas. Mantenimiento, por supuesto, limpieza. Uh-huh. El área de limpieza e intendencia es muy, muy importante porque nos visita mucha gente, afortunadamente, y tenemos que mantener las instalaciones, pues, prístinas para que el público se sienta cómodo. Y además es muy bonito, ahorita que hablabas del barullo, todo lo que es el Zócalo y sus alrededores, entrar al museo y que realmente es un oasis. Es un oasis. Ese patio, ese lugar para fuente. Estarse ahí con la fuente en medio, sí. O subirte a otro nivel para disfrutar, no sé, es sí, un lugar. Es un oasis. Uh-huh. ¿Han pensado hacer alguna sala, me pregunta Yuridia, sobre la historia del edificio? ¿Alguna sala que cuente Fíjate esto que sí. Me platicaste ahorita? Hay una sala que es la sala de sitio que también vamos a abrir en fechas próximas, que está entrando a mano izquierda del edificio, que es un lugar donde el equipo de arqueólogos pudo excavar un par de ventanas arqueológicas grandes, uh-huh. donde se ven realmente los estratos diferentes de constructivos del museo, las distintas épocas, los paramentos, los pavimentos también desde el siglo XVI, el tipo de piedra, los cantos, en fin, muy muy interesante. Y ahí en ese lugar habremos de montar justamente el tema del sitio, ¿no? De la historia del edificio, la historia del museo. Pero no quiero adelantar vísperas, pero algo les contaré, que en 3 años el museo cumple 50 años como Museo Nacional de las Culturas. Y para ese momento estamos diseñando también un programa de exposiciones, un par de ellas por lo menos, que hablen sobre la historia del Museo Nacional. El Museo Nacional en tiempos de Maximiliano, porque fue cuando realmente llegaron los acervos a ese edificio, y porque fue un momento además especialmente importante para el coleccionismo en México, para el desarrollo de la arqueología en México y para que la institución museo cobrara una importancia muy especial para una nación, además una nación en construcción como era México, sí. ¿no? Y posteriormente el museo a principios del siglo XX, justamente en el ocaso del gobierno de Porfirio Díaz, porque fue el segundo momento donde hubo este gran impulso al Museo Nacional, donde se le hizo obra, además, obra civil, se intervinieron los espacios, se mejoraron, en fin, para poderle dar cabida a las colecciones. Entonces, esas son dos exposiciones que yo le traigo muchas ganas. Como historiadora del arte y como especialista en museos, tengo muchas ganas de trabajarlas y después también poder revisar este momento en el que se transformó en el Museo Nacional de las Culturas en los 60s, donde además hubo un ejercicio muy interesante a finales de los 60s y principios de los 70s, que fue montar literalmente el Museo Imaginario de André Malraux, que fue un texto muy importante, donde Malraux habla de un museo imaginario, justamente de su museo, de cómo sería el museo de sus sueños, prácticamente. Y a partir de ese texto, las piezas que él menciona, de todas se hizo una réplica. Tenemos muchas de esas réplicas todavía vivas en el museo, como por ejemplo Las Meninas de Velázquez, o Las Señoritas de Aviñón de Picasso, o las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, o algunas esculturas como de Henry Moore, o de Brancusi, o de Boccioni, o de algunos. Fue un ejercicio muy interesante porque fue también un momento muy importante de la museología mexicana y de la museología mexicana en el concierto internacional. Fue un momento donde la museología mexicana y la museografía mexicana realmente eran puntas de lanza a nivel internacional. Creo que seguimos siendo un país muy importante y que tiene mucho que aportar en términos museológicos o museográficos. Y creo que esto se ve por la cantidad de museos que tenemos en el país, en la ciudad, y por la calidad de los proyectos museográficos que trabajamos. Entonces yo siento que desde los 60 ese aliento no ha bajado, ha tenido, algunos momentos más afortunados que otros, pero siempre el museo ha sido un instrumento fundamental dentro de la política cultural del país,
para la definición del propio proyecto de nación, para la comprensión de nuestra historia para todos los mexicanos. Ha habido en esta administración, en este sexenio, es muy importante mencionar el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que de estos ahora 120 museos en la red de museos, tenemos 2 museos nuevos, que es el Museo de Cantona en Puebla, el Museo Arqueológico, y el museo próximo a abrirse, el Museo Maya de Cancún. Reestructurados. Yo personalmente como directora técnica pude participar en la reestructuración en distintos niveles en 60 museos y pude trabajar la reestructuración integral del Museo Regional de Michoacán, de la Casa de Allende, de la Casa de Morelos, de Santa Mónica en Puebla, los museos de la Ruta del Bicentenario, y se ha hecho de verdad un esfuerzo importantísimo y una inversión extraordinaria, realmente extraordinaria. Hacía muchos años que no se invertía tanto en museos como en esta administración. Sí es un momento para los museos del instituto muy, muy afortunado. Pues se nos termina el tiempo, desgraciadamente, hay muchísimo de qué hablar. Gracias, Gabriela López Torres. Invitamos al público que nos está escuchando para que vaya al Museo Nacional de las Culturas, Moneda 13, una de las pocas calles que conservan su nombre original, ¿verdad? Calle de la Moneda. Gabriela 13, iba a decir. Moneda 13, Centro Histórico, atrasito, a un pasito de Palacio Nacional, atrasito del Zócalo. Y también la invitación que nos hacía la maestra López Torres de picarle en la computadora www.museonacionaldelasculturas.com.mx para ver qué se encuentran. Ahí Exacto. Está una sorpresa. Exacto. Gracias por estar aquí. Invitamos al público a que vaya. Digo, más fácil no se la pueden poner, ¿verdad? Cerca del metro, cerca del metrobús, cerca del ombligo de la ciudad. Exactamente, del ombligo de la gratis. Luna. Muy importante que es gratis. Gracias, Gabriela López Torres, por tu presencia ante estos micrófonos. Te agradezco, Juan, a Yuriria también, y la invitación de Radio INA. Muy bien. Estuvimos con ustedes, Gabriela Marente, Sebanibaldo Morales, Yuriria Contreras, Ulises Gama, Lauro Gaspar, un servidor, Juan Stack. Gracias y hasta la próxima. Nada más borran lo de Pedro Bosch y me voy a poner a estudiar.